¿Estás listo para vivir una historia llena de emociones hoy? Acompáñame en un viaje lleno de sorpresas y amor verdadero. Alex, un joven que ha entregado todo su corazón a Tuna desde el primer vistazo, pero siempre ha guardado esos sentimientos en secreto, ayudándola en silencio. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que él no se atrevió a confesar lo que siente? Todo parecía un sueño lejano, un dulce deseo sobre el futuro que él no se atrevía a tocar. Pero hoy, Alex ha decidido que no dejará pasar la oportunidad. Él está a punto de llevar a cabo una acción audaz que podría cambiarlo todo, una propuesta de matrimonio romántica para Tuna. Sin embargo, ¿realmente sucederá esto? ¿Podrá Alex tocar el corazón de Tuna y hacer que ese sueño de amor se convierta en realidad? ¿O será todo solo una ilusión, un momento dulce que se desvanecerá? Acompáñame a vivir este viaje lleno de emociones. Esta es sin duda una historia que hará que tu corazón lata más rápido. Ese día, Alex y Johnny llegaron juntos para visitar a Tuna, con algo importante que aclarar con ella sobre los resultados de una prueba de ADN que acababan de recibir. Johnny, aunque era un amigo cercano de Alex, se sentía muy nervioso. Nunca se había enfrentado a Tuna en una situación como esa, y su ansiedad era evidente. Esperaba afuera mirando con inquietud mientras esperaba que Alex entrara. Ambos llegaron a la casa de Tuna y al llegar vieron que ella estaba ocupada arreglando algunas cosas en su casa, moviendo objetos con destreza, como si estuviera preparándose para algo importante. Esta escena hizo que Alex se sintiera reconfortado, pero también más tenso. Los tres se miraron por un momento y luego se sentaron para hablar. Johnny fue el primero en hablar, pero su voz tenía algo de inseguridad, como si estuviera buscando la mejor manera de empezar un tema tan difícil. Tuna, hoy vengo aquí no solo para visitarte, sino también para aclarar algo importante con respecto a ti. Comenzó mirando directamente a Tuna, pero sin poder evitar vacilar. Tuna levantó la vista y sonrió suavemente, aliviando un poco la tensión en el aire. Sí, ¿qué pasa?, respondió con una voz tranquila, dispuesta ya a escuchar. Johnny tomó aire profundamente y continuó. No sé cómo empezar, pero debes entender que no dudo de ti. Todo esto ocurrió por casualidad, y la razón por la que me hice la prueba de ADN no es porque no confiara en ti. Solo quería aclarar las cosas para evitar malentendidos. Espero que no me guardes rencor. Aunque no somos hermanos de sangre, siempre te he considerado como una hermana para mí. Así que por favor no pienses demasiado en esto. Las palabras de Johnny hicieron que Tuna se sintiera más tranquila. Lo miró y respondió con calma. No te preocupes, no pasa nada. Al final la verdad es la verdad y yo te aprecio mucho. No me lo tomaré a mal. Tuna dijo esto, pero por dentro tenía una mezcla de emociones. Sabía que a veces la verdad no siempre es fácil de aceptar, pero al enfrentarse a ella, mantenía una actitud abierta, porque sabía que las personas que la rodeaban siempre eran las mejores, y siempre la querían y se preocupaban por ella sinceramente. Johnny sonrió ligeramente, pero luego no pudo evitar sentirse emocionado. Aunque no somos hermanos de sangre, cuando te fuiste de la granja, me preocupé mucho por ti. Te busqué por todas partes porque no quería que te pasara nada malo. Realmente te considero mi hermana. Tuna sintió la sinceridad en las palabras de Johnny, lo que la conmovió profundamente. Asintió con la cabeza, con los ojos ligeramente húmedos, pero manteniendo una expresión firme. Lo sé, siempre he sentido tu preocupación por mí.
De todos modos, siempre recordaré tu cariño y cuidado. En ese momento, Alex finalmente intervino. Había estado observando toda la conversación desde el principio, percibiendo claramente las emociones que se compartían entre ellos. Creo que este asunto ya está resuelto. Aunque no somos hermanos de sangre, el amor y la preocupación que compartimos es algo que no se puede negar. Siempre nos hemos cuidado y preocupado los unos por los otros, así que tal vez podamos considerarnos como hermanos de corazón, ¿no? Las palabras de Alex fueron suaves, pero significativas como una conclusión para todos los malentendidos y tensiones. Los tres se miraron y luego sonrieron. Todo lo que los rodeaba parecía tranquilizarse, y las molestias y malentendidos desaparecieron. Ya nadie se sentía incómodo ni preocupado por el pasado. En su lugar había una profunda empatía, como si todos fueran una familia unida. Cuando la conversación terminó, el ambiente se volvió tranquilo y cálido. Todos sentían que los lazos entre ellos no necesitaban ser confirmados por papeles o resultados de ADN, sino por sus acciones, sus preocupaciones y sus palabras sinceras. Y en ese momento dejaron atrás toda tristeza y malentendidos, dejando en sus corazones una firme creencia en el amor y el cuidado mutuo. Después de un rato conversando los tres, decidieron ir a visitar al bebé de Tuna. La habitación se llenó de una atmósfera cálida, y toda la tensión previa parecía desvanecerse. Se sentaron juntos y compartieron historias divertidas, momentos felices, como si no hubiera habido malentendidos en absoluto. Tuna miró a Alex y Johnny, sus ojos llenos de sinceridad. Su voz suave pero cargada de emoción dijo: «Sé que lo que hice antes estuvo mal, y lamento mucho lo que sucedió. Dejé que mis emociones me controlaran, que la impaciencia nublara mi juicio. Pero ahora entiendo que debo aprender a ser más paciente y pensar cuidadosamente antes de actuar. Les pido disculpas, lo sería a ambos». Johnny y Alex se quedaron en silencio por un momento, pero sus miradas estaban llenas de comprensión. Johnny sonrió suavemente. «No pasa nada, Tuna. Lo importante es que podemos reconocer nuestros errores y corregirlos juntos. Todo se puede solucionar si aprendemos a escucharnos». Alex, con una sonrisa cálida, agregó: «Lo que sentimos el uno por el otro no puede romperse por pequeños errores. Justamente esos momentos difíciles nos permiten entendernos mejor y acercarnos más». El ambiente en la habitación se volvió tranquilo y relajado. Los malentendidos y las tensiones parecían no haber existido nunca. Los tres se sentaron juntos, compartiendo sueños y esperanzas para el futuro. Se dieron cuenta de que el lazo entre ellos no era algo que pudiera romperse fácilmente. Era una conexión sólida construida sobre la comprensión, el apoyo mutuo y las valiosas lecciones que cada uno había aprendido de sí mismo. Y después de esa conversación, su relación se fortaleció aún más, impregnada de amor y empatía genuina. Habían aprendido a enfrentar sus errores y seguir adelante juntos, no solo como amigos, sino como una verdadera familia. Después de varias horas de conversación, Alex y Johnny finalmente salieron de la casa de Tuna, sintiéndose más aliviados que nunca. El ambiente ahora era completamente diferente al de cuando llegaron. Toda la tensión y las preocupaciones parecían haberse disipado, y los dos caminaron en silencio durante un rato pensando en todo lo que había sucedido. Después de un buen trecho se detuvieron y Johnny rompió el silencio. «Alex, ¿te vas directo a la granja?». Johnny preguntó con una voz más relajada, aunque todavía pensativa. «Sí, me voy a la granja ahora.
respondió Alex con la voz más profunda, como si aún estuviera procesando las palabras de Tuna y los consejos de Johnny. «Entonces, ¿todo está bien ahora, Johnny?», dijo Alex suavemente, su mirada llena de confianza, renovada un sentimiento de paz interior. «Sí, después de hablar con Tuna me siento mucho más tranquilo». Johnny asintió, pero luego miró a Alex con seriedad. «Pero hay algo más que he notado. Tú tienes sentimientos por Tuna, ¿verdad?». Alex se quedó en silencio. Sus ojos se llenaron de confusión y no supo qué decir. Miró hacia el suelo sintiéndose incómodo. Finalmente balbuceó: «Yo no sé qué decir, Johnny». Johnny lo miró con comprensión sin juzgarlo. «Tienes que enfrentarlo, Alex. La oportunidad puede ser única. No dejes que se te escape. Tuna es una chica increíble y veo que realmente la quieres. Sé valiente, no dejes que la timidez te detenga». Alex lo miró a los ojos sintiendo la sinceridad de las palabras de Johnny. Las emociones en su interior eran difíciles de expresar, pero entendió lo que Johnny le decía. «Sí, gracias por tus consejos. La aprecio mucho, de verdad. Ha sido una parte importante de mi vida desde que llegó a la granja. Pero no sé cómo decirlo». Johnny le dio una palmadita en el hombro, su mirada llena de apoyo. «Te entiendo, Alex. Tienes miedo, ¿verdad? Pero eres un hombre, no dejes que el miedo te detenga. Sé valiente. Este es el momento adecuado para decirle lo que sientes». Alex sonrió ligeramente, sintiendo el apoyo sincero de Johnny. «Sí, lo entiendo. Gracias, te lo agradezco mucho. Entonces sé valiente. Yo me voy ahora», Johnny dijo dándole una última palmada en el hombro. «Debes pensar bien en lo que te acabo de decir. No puedes seguir esperando». «Sí, gracias, Johnny. Que tengas un buen camino», respondió Alex con una nueva determinación en su voz. Ambos se despidieron. Johnny se alejó y Alex se quedó allí un momento mirando cómo su amigo se alejaba. Una sensación extraña lo invadió, como si una chispa se encendiera en su corazón. Sabía que esta oportunidad no podía dejarla pasar. No solo para expresar lo que sentía, sino para dejar atrás el miedo y aceptar lo que realmente quería en su vida. Alex respiró profundamente, miró hacia adelante y se dijo a sí mismo: «Es el momento». Alex se quedó allí mirando cómo la figura de Johnny se desvanecía en la distancia, mientras las palabras de su amigo resonaban en su mente. La confusión lo envolvía, preguntándose cómo Johnny había adivinado lo que sentía por Tuna. «¿Será que mi forma de tratarla lo ha delatado?», pensó, su corazón latiendo con fuerza. Recordó las primeras veces que vio a Tuna y no pudo evitar sonreír. Ella era tan dulce, tranquila y trabajadora. Desde su primer encuentro, algo en ella lo había cautivado. Con el tiempo sus sentimientos fueron creciendo sin que él pudiera evitarlo. Ella se convirtió en una parte esencial de su vida, como una llama cálida que iluminaba su mundo. No sabía exactamente cuándo, pero se dio cuenta de que había caído profundamente enamorado de ella. «Johnny tiene razón», pensó para sí mismo. «Tal vez este sea el momento adecuado. La oportunidad solo se presenta una vez. No puedo dejarla escapar». Sin embargo, las dudas comenzaron a aparecer. ¿Qué pasará si ella no siente lo mismo? ¿Y si no me acepta? El miedo lo paralizó un poco, pero al mismo tiempo recordó las palabras de Johnny. «Si no lo dices, ¿cómo sabrás?». Era cierto, si no daba el paso, nunca sabría qué habría pasado. Respiró hondo, dejando que una nueva determinación llenara su mente. «No puedo dejar pasar esta oportunidad», pensó.
decidió que haría algo especial, algo significativo para expresarle sus sentimientos. Voy a comprarle un pequeño regalo, algo sencillo, pero que muestre lo que siento. No tenía que ser algo grande o lujoso. Lo importante era que fuera un gesto sincero, un reflejo de su corazón. Mientras pensaba en esto, una sensación de calma lo invadió. Lo haré. No importa lo que pase, no quiero arrepentirme de no haberlo intentado. Sabía que este era el momento, la oportunidad de ser valiente y decir lo que sentía. Con esta decisión en su corazón, Alex sintió que estaba listo para dar el siguiente paso, con la esperanza de que aunque fuera con un pequeño regalo, podría finalmente mostrarle a Tuna lo que realmente sentía. Alex se fue con una sensación de determinación. La emoción y la incertidumbre lo mantenían en movimiento sin poder quedarse quieto. De inmediato, se dirigió a una joyería elegante, un lugar donde había escuchado hablar de joyas finas y significativas. En su corazón había tomado una decisión firme, iba a proponerle matrimonio a Tuna. Cada paso que daba parecía marcar el ritmo de su corazón que latía con fuerza en su pecho. Esta es la única oportunidad, se dijo a sí mismo. Sabía que no podía dejar pasar este momento sin actuar. Sus sentimientos por Tuna habían crecido día tras día y ya no podía guardarlos más. Quería que ella supiera lo sincero, profundo y fuerte que era su amor por ella. Al entrar en la joyería, las luces brillantes reflejaban los anillos y las joyas preciosas. Cada pieza en el escaparate tenía un aire de elegancia como sus propios sentimientos brillantes y fuertes, pero también llenos de ternura. Alex recorrió los estantes su mirada fija, buscando el regalo perfecto para Tuna. Un anillo sencillo pero elegante, con una piedra que brillaba con intensidad, fue lo que encontró. No era ostentoso, pero tenía suficiente belleza para expresar todo el amor que quería regalarle. No necesitó más tiempo para pensarlo. En cuestión de minutos el anillo estaba en sus manos. Alex sabía que este era el momento. Había llegado la hora de hacer lo más importante de su vida. Iba a proponerle matrimonio a Tuna y no podía esperar más. Solo quedaba un paso por dar, confesarle su amor, y él ya estaba listo. Ánh mắt của anh vẫn ánh lên một ngọn lửa kiên định. Bằng mọi giá anh phải tìm được Tử Na. Nỗi nhớ nhung xen lẫn dằn vặt thôi thúc anh đứng dậy tiếp tục hành trình. Dù biết phía trước mịt mờ vô định, may mắn thay lần này anh không còn phải đơn độc, bởi Johnny, người mà Tử Na luôn tin tưởng là anh trai ruột của mình, đã quyết định hành động. Sự xuất hiện của Johnny giống một điểm tựa tinh thần, giúp Alex bớt gánh nặng đè nặng hơn trái tim. Trên đường đi, Alex lặng lẽ kể cho chị gái nghe về cuộc đời của Tử Na. Anh ấy nhắc đến những nỗi đau âm thầm, những mất mát không ai thấu hiểu, cùng sự mạnh mẽ phi thường ẩn sau dáng vẻ mong manh của cô ấy. Chị gái lắng nghe trong lặng im, ánh mắt dần thay đổi. Nếu như
Trước đây bà vẫn còn giữ sự nghi ngờ, thì bây giờ đây chỉ còn lại sự cảm thông và một niềm trân trọng sâu sắc dành cho người con gái ấy. Bà hiểu rằng Tử Na không phải là một bóng hình đi qua cuộc đời Alex, mà còn là một tâm hồn đáng được bảo vệ. Với ai quyết tâm, Alex cùng Johnny bắt đầu tìm kiếm. Ai biết rằng lần này chỉ có tình yêu thôi là chưa đủ, mà cần phải sự hỗ trợ của những con người có thẩm quyền. Thế nên Alex tìm đến công an trong một quán nước